en realidad se llega al diagnóstico que se concluye con el diagnóstico que es un absceso renal. Entre las causas vamos a ver que esta puede ser causada por bacterias de una infección que ha llegado a los riñones, que estas bacterias pueden viajar por vía hematógena por la sangre o por la orina y estas regresar al riñón. Y ya estas bacterias en el riñón se pueden llegar a diseminar por todo el tejido renal. Como ya mencioné, el absceso renal es poco común, es poco frecuente, es por ello que puede ser resultado de problemas comunes, como por ejemplo una inflamación a nivel del riñón, enfermedades de cálculo o el reflujo vesicoureteral, que es el reflujo de la orina hacia el riñón, que se va a dar desde la vejiga. Entonces, como ya mencioné al inicio, que el absceso renal puede formarse a partir de una infección en otras partes del cuerpo. Estas pueden ser, por ejemplo, a partir de los abscesos que se dan a nivel de la piel o el abuso de drogas intravenosas que también pueden llegar a conducir a un absceso renal. Ahora, las infecciones complicadas del tracto urinario también pueden poner a la persona en riesgo de tener un absceso renal siempre y cuando estén relacionados con cálculos renales, por ejemplo, en las embarazadas también, ya que las infecciones urinarias van a llegar a aumentar en la frecuencia en las personas que están en las mujeres gestantes. Otro caso también en la vejiga neurógena y también en las personas que van a llegar a padecer de diabetes mellitus. Es por ello que tenemos que tener en cuenta, muy importante, tenemos que tener en cuenta que se tiene que llegar a prevenir cualquier tipo de infección con un tratamiento oportuno, ya sea una infección bacteriana que se puede dar a nivel de cualquier parte del cuerpo o una infección específicamente del tracto urinario. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tocar los síntomas y los hallazgos físicos, que estos pueden ser una aparición insidiosa de fiebre, dolor lumboabdominal vago, palidez, fatiga, sudoración y pérdida de peso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los síntomas típicos específicos de una infección del tracto urinario, como es, por ejemplo, la disuria o la polaquiuria, no se van a llegar a manifestar en estos pacientes que van a tener absceso renal. Hay que tener muy en cuenta por esa parte. Ahora, la presentación la presentación de estos abscesos en los ancianos y en las personas con neuropatía autónoma, que pueden ser las que padecen de diabetes o alcoholismo crónico, se les va a presentar básicamente de forma indolora, no lo van a llegar a sentir. En el examen va a ser común el dolor a la palpación en el ángulo costovertebral, a la percusión, y en ocasiones se puede llegar a apreciar una masa palpable, ¿no? Como se presenta en la imagen y físicamente, y en el examen se le puede hacer ahí pequeños percusiones, ¿no? El dolor que va a llegar a sentir en esa zona la persona. En los hallazgos del laboratorio, la leucocitosis se va a llegar a observar con frecuencia, aunque no va a ser un hallazgo específico, ya que también se puede llegar a presentar la leucocitosis en otras entidades o en otras enfermedades. Ahora, lo que sí se va a llegar a encontrar son los marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que esto siempre lo vamos a encontrar elevados, ya que nos va a llegar a reflejar o a dar un síntoma de que se está produciéndose una infección. Entre los hallazgos radiológicos, acá voy a presentar con respecto a lo que es la ecografía y la tomografía. En la ecografía vamos a ver generalmente una cavidad con paredes gruesas, como se ve en la imagen, y llenas de líquido, ¿no? Este líquido se puede llegar a, por ejemplo, a confundir si puede ser pus o puede ser una orina o puede ser una sangre. Pero más o menos para llegar a distinguir entre la pus y la orina, es que la pus, como tiene acumulación de células, va a ser un poquito más densa, entonces se va a llegar a ubicar en la parte baja, a diferencia de la orina, que simplemente en su mayor porcentaje es agua, entonces se va a llegar a ubicar en la parte arriba con menor densidad. Por ejemplo, en la imagen vemos que la flecha nos va a indicar una cavidad en absceso. Y entre las diferentes estudios de imágenes que tenemos, la tomografía computarizada va a ser el que más se va a llegar a preferir, incluso nos puede llegar a determinar o confirmar el diagnóstico que nosotros podemos presumir, ¿no? Como vemos ahí en la tomografía, vemos que a nivel del riñón derecho vamos a ver el absceso que se presenta.
Entre las sospechas clínicas, el diagnóstico del absceso se debe llegar a sospechar en un paciente que presenta síntomas y signos consistentes, incluyendo fiebre prolongada y el dolor en el flanco. Asimismo, se tiene que presentar una evidencia de laboratorio de inflamación crónica, en los cuales vamos a encontrar una elevada tasa de sedimentación eritrocítica y la proteína C reactiva. Otra sospecha clínica que se tiene que tener muy en cuenta es con respecto a los pacientes que están en tratamiento por pielonefritis. Estos pacientes que no responden o que responden lentamente a la terapia antimicrobiana después de 3 días de tratamiento con antibiótico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta ya que vamos a ver un poco de esto con respecto al caso clínico que les voy a llegar a presentar. Y lo otro es la identificación del absceso renal en las imágenes, específicamente la tomografía computarizada que va a llegar a confirmar nuestro diagnóstico. Doctora, antes que continúe, doctora, es muy importante lo que ha dicho, ¿no? En quienes sospechamos en absceso renal, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con infección urinaria, lo hospitalizamos, lo tratamos con antibiótico. Al tercer día, el antibiótico tiene que caer, o sea, tiene que caer la fiebre, ya debe estar el paciente en mejor estado general, ya no debe tener fiebre. Al tercer día de iniciado el tratamiento, si al tercer día de iniciado el tratamiento la fiebre no cae, continúa, hay que pensar en un acceso, ¿ya? Siempre hay que tener presente eso. Si una fiebre no cae al tercer día por cualquier tipo de infección, hay que pensar en un acceso. Hay que tenerlo siempre presente. Ahora, ¿cómo es la fiebre éctica? ¿Han escuchado la fiebre éctica? La característica semiológica de la fiebre. A ver, googleen ahorita, a ver, lean, busquen en Google a ver cómo es la fiebre éctica con H, éctica. Esto no se les debe olvidar, fiebre éctica, ese es. La calificación de su nota de práctica se toma en cuenta su participación. A ver, encontraron la fiebre éctica. A ver. Acá dice doctor que sobrepasa los 39 grados y generalmente son antecedidos por escalofríos. Ya. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo es? ¿Cómo todo el Sí. día es continua o tiene picos? O sea, baja la temperatura, de ahí vuelve a subir, baja la temperatura, vuelve a subir. ¿Cómo es? ¿Qué característica? Doctor, es un episodio febril que se presenta cada día de modo regular. ¿Ya? ¿En qué hora? ¿Todo el día es en la fiebre o viene por momentos? Es intermitente. Mire, la fiebre éctica es característica de cualquier tipo de acceso, ¿ya? Tiene sus picos, pues, por ejemplo, por la mañana el paciente está normal, no tiene fiebre, pero por las tardes empieza la fiebre a subir. Le dan su analgésico en la noche o en la tarde, baja la fiebre, al otro día de repente vuelve a subir, o sea, hace picos, ¿no? Informa intermitente fiebre, picos febriles intermitentes de fiebre. En el Google hay unas figuras ahí, ustedes han visto en la primera parte de la historia clínica, se registran la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la orina. Hay una gráfica de las funciones vitales en la primera parte de la historia clínica. Y ahí van a ver que la temperatura se grafica así, sube la temperatura, baja, de nuevo vuelve a subir así, con picos intermitentes febriles. Esa es la fiebre éctica. Ya, continúe, doctora. Ya, doctor. Ahora vamos a ver con respecto al diagnóstico diferencial, ya que vamos a ver que otras entidades, otras enfermedades pueden llegar a manifestar los mismos
hallazgos clínicos o similares al absceso renal, ¿no? Aunque la mayoría de todas estas entidades se va a llegar a servir de la tomografía computarizada para llegar a un diagnóstico diferencial. Aunque a veces hay algunos casos en los que va a ser necesario la toma de muestra del tejido para la histología o también a veces el cultivo. Entre las entidades o las otras enfermedades que se pueden llegar para llegar a un diagnóstico diferencial, ¿no? La necrosis papilar, el cual va a ser un trastorno de los riñones en el cual todo o parte de las papilas renales se van a llegar a morir. En este gráfico específicamente estoy señalándolo para ver dónde se encuentran las papilas renales, pero en un examen de imagen vamos a verlo así específicamente, ¿no? Que va a llegar a indicar la flecha, que va a ser el inicio de la muerte de las papilas renales. Otra entidad va a ser la pielonefritis enfisematosa, que va a ser una infección necrosante, y como va a ser necrosante va a ser productora de gas, que va a afectar al parénquima renal y en algunos casos el tejido perirrenal. Como vemos en la tomografía, el riñón derecho se presenta una imagen hipointensa, que básicamente nosotros lo podemos identificar como la presencia del gas y está bien delimitado por lo que se puede llegar a ver. Otra entidad es la pielonefritis santogranulomatosa, la cual va a ser una variante poco frecuente de la pielonefritis crónica, en la que típicamente va a haber destrucción masiva del riñón, debido al tejido granulomatoso que contiene macrófagos cargados de lípidos. En el riñón derecho podemos ver que básicamente se encuentra, se podría decir, normal, a diferencia del riñón izquierdo, en el cual vamos a ver una destrucción un poquito masiva del riñón, y básicamente a esta destrucción que se da en el riñón se le denomina el signo de la pata de oso, ¿no? Como se puede llegar a encontrar una semejanza a esto. Ahora, el caso clínico que voy a llegar a presentar va a ser de... Ya. El caso clínico va a ser de una mujer gestante de 37 años, multípara de 6 hijos, la cual va a llegar a cursar con un embarazo gemelar monocorial biamniótico de 21 semanas de gestación, la cual va a ser derivada de urgencia de obstetricia de ginecología del Hospital Parroquial San Bernardo, que no es aquí en Perú, la cual va a ser derivada por el dolor lumbar izquierdo de una semana de evolución y un drenaje espontáneo de material purulento a través de un trayecto fistuloso localizado en la región dorsal izquierda que se inicia a las 48 horas antes de la consulta. Vamos a tener como antecedentes que se destaca el abuso de alcohol en forma reiterada y adicción a la pasta por 13 años hasta 9 meses antes de la consulta. Además, la paciente tuvo episodios de pielonefritis aguda 3 años antes de la consulta, con un tratamiento de antibiótico incompleto e historia de 1 año y medio de evolución de dolor en fosa lumbar izquierda intermitente que se dio tras la supuración del contenido purulento y el tratamiento de amoxicilina. Como mencionamos, entre una de las manifestaciones clínicas que se tiene que tener en cuenta es la presencia de la pielonefritis aguda, la cual no responde o responde lentamente el tratamiento con el antibiótico específico, ¿no? Como se puede llegar a mostrar aquí. En el examen físico vamos a ver que de ingreso se encontraba afebril, sin síntomas de fiebre, hemodinámicamente estable, destacando puño percusión esbozada a izquierda y un trayecto fistuloso con salida activa de contenido purulento en región dorsal izquierda. La altura uterina era de 22 centímetros y ambos fetos con latidos cardíacos positivos. O sea, básicamente los bebés estaban teniendo un desarrollo normal. En el examen de ingreso se destaca un PCR de 42, como mencionamos que a nivel de laboratorio la proteína C reactiva, básicamente la vamos a encontrar altas porque nos va a hacer ver que se está produciéndose una infección. Como vemos acá, el PCR se encuentra a 42, que el rango normal es entre el 0 y el 10 miligramos por decilitro.
y sin leucocitos. Como mencionamos también que la presencia de leucocitos no nos va a llegar a determinar el diagnóstico específico porque lo podemos encontrar en otras entidades también. Y una orina completa sugerente de infección del tracto urinario. Evaluado por el equipo de urología, se solicita urocultivo, baciloscopía y cultivo de secreción purulenta. Se inicia el tratamiento con el tratamiento antibiótico empírico con cefotaxima, 1 gramo cada 6 horas, vía endovenosa. Se realiza una ecografía renal que evidencia que el riñón derecho se encuentra en un tamaño normal de 13,7 centímetros, pero a diferencia del riñón izquierdo que se encuentra en 11,5 centímetros, hipoecogénico, en el cual no se lograba definir la diferenciación entre la parte cortical y el seno renal, ni su morfología, sugiriendo elementos de tipo inflamatorio como una posible pielonefritis enfisematosa, como mencionamos, entre uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces se va a llegar a decidir completar el estudio con imágenes de resonancia magnética y un manejo expectante. La evolución en un PCR estaba en ascenso, es decir, estaban aumentando en la parte inflamatoria, alcanzando incluso un pico de 70 miligramos por decilitro en el tercer día de hospitalización, con los leucocitos en el rango normal de 8.800 milímetros cúbicos. Al cuarto día de la hospitalización se realiza una resonancia magnética que mostró un riñón izquierdo atrófico, como vemos acá en la imagen izquierda, un riñón izquierdo atrófico con 2 imágenes sugerentes del absceso renal. Acá vemos el absceso renal de 4 centímetros, el de 2 centímetros y el absceso renal, el cual va a estar unido a un trayecto fistuloso. En el urocultivo de ingreso se informó que tenía E. coli mayor a las 100.000 unidades formadoras de colonia. Como sabemos, cuando es mayor a las 1.000 unidades formadoras de colonia ya se puede llegar a diagnosticar o presumir, o es, mejor dicho, una infección del tracto urinario, el cual va a ser resistente a la ampicilina, amicacina, cefadroxilo. El cultivo de secreción fue positiva para Streptococcus aeruginosus y Proteus mirabilis, ambos sensibles a la cefotaxima. Se interconsulta al equipo de infectología sugiriendo el cambio del esquema a clindamicina y la resolución quirúrgica del cuadro, ¿no? Entonces, a los 11 días de la hospitalización se realiza la nefrectomía del riñón dañado, que es el izquierdo, abierta sin incidentes. Luego de los 2 días ya en UCI, la paciente es trasladada a sala de altos riesgos obstétricos, siendo dada los 6 días posteriores de la cirugía, certificándose la viabilidad de los fetos básicamente no fueron afectados, y debiendo completar los 21 días del tratamiento del antibiótico. Bueno, eso sería todo, doctor, con respecto a mi tema. Muy bien, doctora. ¿Algún comentario que quieran compartir? Bueno, es importante tener presente este acceso renal, generalmente se presentan en pacientes diabéticos. Lo que yo he visto son 2 casos de paciente, una señora diabética de 65 años que ingresa por infección urinaria y al tercer día la fiebre persistía, le hacen una ecografía de riñón y tenía el acceso renal. En este caso, este acceso renal era gigante, medía más o menos aproximadamente 15 centímetros de diámetro máximo, 15 centímetros por 15 también o por 20. La cosa es que llegaba casi hasta la superficie cutánea y se le hizo un drenaje percutáneo, ¿no? Para su suerte la señora. Se puede fistulizar, pero puede complicarse, pues, ¿no? El acceso renal, uno de los factores predisponentes que ha mencionado la doctora es que se asocia a los cálculos renales, ¿no? A la litiasis renal. También he visto otro caso que el paciente que tenía cálculos canaliformes formaba accesos recurrentes hasta que formó un acceso importante e hizo sepsis y se murió.
No sé si hay algún comentario. Si no hubiera comentarios, que continúe el siguiente expositor, a ver. Está bien, doctor. Yo voy a seguir un momento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, se escucha, doctor, sí se escucha. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, bueno. Continuando con el seminario, voy a exponer lo que es la insuficiencia renal aguda. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. Bueno, hoy en día ya no llamamos insuficiencia renal, eh, lo llamamos nosotros lo que es una lesión renal aguda o una injuria renal aguda, ya que mayormente insuficiencia se le denomina como una pérdida completa de la función renal, ¿no? Y una lesión que es una disfunción renal en la cual puede ser reversible. Ya. Para ello, para el funcionamiento renal son necesarios tres aspectos. Tanto la perfusión sanguínea adecuada, la integridad parénquima renal y la permeabilidad de las vías excretoras. Para ello, ante una alteración súbita de cualquiera de estos elementos, de estos tres aspectos, va a provocar un deterioro de la función renal. Tanto puede provocar el fracaso renal agudo, la insuficiencia renal aguda o el fallo renal agudo. Esto provocado por un descenso rápido, sostenido de la función renal y aumento de la concentración plasmática, ¿no? del BUN y creatinina, provocando un trastorno de la homeostasis y acompañado en algunos casos por un descenso de la diuresis, ¿no? que es en el 60% la oliguria. Bueno, la injuria renal aguda es un síndrome caracterizado por la disminución rápida de la función glomerular o de la tasa de función glomerular en horas o días, la retención de los productos de desechos nitrogenados, que es el BUN, la alteración del equilibrio hidroelectrolítico y el ácido básico, ¿no? Ante todo, vamos a saber diferenciar, y este es un punto bastante importante, diferenciar de una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica. En una insuficiencia renal, en una insuficiencia, en una injuria renal aguda, no va a haber un aumento del PTH, no va a producir la eritropoyetina, pero eso no siempre va a ser así, o sea, quizás en algunos injurias renales, como el NTA tóxico, puede provocar ciertas anemias a causa de la disfunción renal que se produce, ¿no? Ya que es a nivel renal. Bueno, eso se va a explicar un poquito más adelante. No va a haber producción del bicarbonato como sí sucede en una insuficiencia renal crónica, y tampoco no va a filtrar ni agua ni sodio, en la cual, en cambio, la insuficiencia renal crónica se produce tanto edemas y una hipertensión arterial, ¿no? Para ello se va a realizar una autorregulación ante una caída, una disfunción de la tasa glomerular, aumentando tanto la angiotensina 2, la aldosterona y la DH, ¿no? En la etiología de la lesión renal aguda tenemos tres tipos: un prerrenal, un intrínseco o parenquimatoso, el postrenal o obstructivo. En el prerrenal se debe a un descenso de la perfusión renal. En el intrínseco, o también llamado renal, es ante una alteración en las estructuras renales, y un postrenal, como el mismo nombre dice, obstructivo, por el flujo urinario que está interrumpiendo, ¿no? en la vía urinaria. Ahora, según el volumen urinario también vamos a tener tipos. Como os mencioné anteriormente, en lo que es la lesión renal aguda, va a haber cierta diuresis en algunos casos y en algunos no.
Por ello que en el 60% de los casos se presenta como con oliguria, ¿no? Con oligúrica, en la cual está entre 100 a 400 milímetros por día. En cambio, en algunos casos también puede presentar no oliguria, en la cual da que es más de 400 mililitros por día, ¿no? Y también anúrica, que es menos de 100 mililitros por día. Ahora, también hay que tener en cuenta que el volumen urinario que nosotros mayormente expulsamos es de 2 a 3 litros por día, ¿no? Eso va a depender la edad de la persona, también si realiza algún tipo de actividad, ¿no? Algún tipo de deporte en la cual consume más agua, entonces obviamente que tiene que excretar más agua. Primero tenemos que clasificar la lesión renal aguda a base de una clasificación que es la clasificación Rifle, que esto va a ser a base de los niveles de creatinina sérica y la disminución del volumen urinario. Para ello tenemos que vamos a tener 3 tipos. Primero, el riesgo, la lesión y el fracaso. En el riesgo vamos a tener un aumento de la creatinina sérica por 1.5 más de su valor basal. Es decir, si el paciente tiene 0.7 de creatinina sérica y en lo que es su valor basal, y después se le realiza de nuevo se le realiza la creatinina y está a 1.05, es decir, que ha aumentado 1.5 veces más de su valor, ¿no? Igual sucede en la lesión. En la lesión aumenta por 2 veces más de su valor basal. En caso de que el paciente tuviera 0.7 de creatinina, estaría después a 1.4. Y en un fracaso, que se aumenta por 3 veces sobre su valor basal, ¿no? Si el paciente tiene 0.7, aumentando sobre 3 veces más sobre su valor basal, estaría a 2.1, ¿no? Y esto es bastante importante porque con esto vamos a saber en qué estado está el paciente, en qué estado ha llegado su lesión renal, ¿no? Para ello también va a estar acompañado la disminución de la tasa de filtración glomerular, en la cual en el riesgo está disminuido en un 25%, en la lesión va a estar disminuido en el 50% y en el fracaso disminuido en el 75%. En el volumen urinario también igual, en el riesgo va a estar disminuido a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas. En la lesión va a estar disminuido a 0.5 mililitros por kilogramos por hora en 12 horas. Y en el fracaso, en la cual se va a presentar como una anuria, que está disminuido a 0.3 mililitros por kilogramo por hora. Ahora, ¿por qué digo anuria? Porque hay que tener en cuenta que oliguria es cuando el paciente está a menos a 0.5 mililitros por kilogramo. Y anuria cuando está a menor a 0.3 mililitros por kilogramo, ¿no? Ahora, entre ellos también vamos a tener una pérdida y un fracaso renal. En la pérdida de la función renal es cuando está mayor o igual a 4 semanas. Y un fracaso renal terminal, es decir, cuando ya el paciente ha llegado a una insuficiencia renal crónica, una pérdida de la función renal cuando es mayor o igual a 3 meses. Para ello tenemos que saber lo que es la fórmula de Crocrow-Foucault, en la cual ya anteriormente hemos realizado en las clases, lo que es 140 menos la edad por el peso, sobre la creatinina por 72, ¿no? Y obviamente en mujeres se multiplica por 0.85. Bueno, en lo que es SIGA prerrenal, es debido a una inadecuada perfusión renal que va a comprometer tanto el filtrado glomerular, en la cual la respuesta fisiológica a esta hipoperfusión va a ser que se realice una autorregulación, ¿no?, en el parénquima renal. Y este tipo de IGA prerrenal mayormente es frecuente en el 60-70% de los casos, en la cual es bastante frecuente en los hospitales y es lo que nosotros mayormente vamos a ver. También este IGA, o sea, esa lesión renal aguda es reversible si se actúa sobre la causa desencadenante que está provocando la insuficiencia renal, ¿no?
En la etiología tenemos varios. Voy a mencionar algunos por el tiempo. Tenemos tanto situaciones fisiopatológicas por el volumen intravascular, por la resistencia vascular, por el descenso del volumen sistólico, entre otros, ¿no? Mayormente encontramos debido a un paciente hemorrágico, una pérdida digestiva, una diarrea, ¿no? Bastante concurrente, una poliuria, ¿no? Y entre otros. En la fisiopatología vamos a encontrar que en condiciones normales un descenso del flujo plasmático renal no va a desencadenar una injuria renal aguda, debido a que el filtrado glomerular se va a mantener gracias a la autorregulación, como les mencioné. ¿Y eso a quién? A la angiotensina 2 y las prostaglandinas. El riñón recibe 20% del gasto cardíaco, con una distribución uniforme para el filtrado glomerular. La médula es bastante susceptible a esta hipofunción, ya que ante una hipoxia, baja perfusión renal y va a provocar una elevada extracción del oxígeno, permitiendo la reabsorción tubular del sodio y cloro en la asa gruesa ascendente de Henle y tubo proximal. Es por eso que ante una hipovolemia se va a provocar que una disminución de la presión arterial media, 80 milímetros de mercurio, va a provocar la disminución de la presión intraglomerular, llegando hasta un fracaso renal. Pero esta disminución, ¿qué va a activar? Va a activar a los vasoreceptores, al sistema simpático, al sistema renina-angiotensina, la vasopresina. ¿Y para qué? Para mantener la presión arterial y el volumen sanguíneo, la perfusión sanguínea. Por ello que, como mencioné, se va a realizar una autorregulación del flujo glomerular. Por eso que la arteria, vamos a tener la arteria aferente, en la cual está constituida por factores reguladores como el óxido nítrico, la endotelina, y la arteria eferente por factores de autorregulación, como mencioné, las prostaglandinas y la angiotensina 2. Pero ¿qué pasa si en las prostaglandinas el paciente está consumiendo AINES? Entonces, este paciente es un consumidor de AINE, que es hipertenso, va a eliminar esta autorregulación y va a provocar un fallo renal, más de lo que ya está. En el otro, ¿qué pasa si el paciente está consumiendo YECAS en excesivo? YECAS, ¿qué pasa? Igual, va a impedir la autorregulación de la angiotensina 2, ¿no? Por eso cuando hay una hipofunción renal, el filtrado glomerular depende del equilibrio tanto de la angiotensina 2 y las prostaglandinas sobre la arteria eferente en la administración de YECAS y YAGAS, ¿no? O AINES. Cuando hay imperfusión renal, va a romper este equilibrio y va a reducir bruscamente el filtrado glomerular, llegando a una falla renal. Un momento. ¿Algún comentario? ¿Hasta acá? ¿Algún comentario? Un momento. Que quede claro, como ha mencionado su compañero, que en un contexto de una injuria renal aguda no se indica enalapril, captopril o sartán está contraindicado, ni tampoco los AINES, ni clofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Eso tampoco se da a un paciente con enfermedad, con injuria renal aguda, por si acaso. Ya. ¿Se me escucha? ¿Sí se escucha, doctor? Ya. Ahora, siguiendo a ello, como decía el doctor, también vamos a tener una triple UAMI, ¿no? O sea, cuando consumimos AINES, YECAS, AGA 2 más encima le damos al paciente diuréticos, entonces más disminuyemos la que es la función renal, ¿no? O sea, la tasa de función glomerular. Y esto va a aumentar la falla renal aguda. Ahora, perdón.
Aquí está. Ya, el riñón a cambio de la presión de perfusión va a provocar que la autorregulación, ¿no? Provocando la hiperfunción, disminuyendo la presión y esto provocando tanto una vasodilatación de las arteriolas, ¿no? Y en cambio, en el mecanismo del feedback autoglomerular, que es la autorregulación, el mecanismo que detecta tanto el aporte del fluido tubular y los iones de sodio-cloro en la mácula densa, y esto va a provocar un aumento de la presión de la función glomerular y provocando el mayor flujo glomerular y la mayor llegada del cloro-sodio, ¿no? En la segunda parte, que es higa renal o parenquimatosa o intrínseca, va a haber tanto daño en las estructuras anatómicas y estas se van a clasificar de diferentes maneras. Tenemos estructuras como glomerular, los tubulares, los intersticiales y los vasos renales, ¿no? Y esto mayormente encontramos en un 25% de los casos de higa. Clínico patológicamente se dividen las causas de una manera de necrosis tubular aguda, que es el NTA, tanto puede ser endógenos o exógenos, la lesión glomerular, una lesión del túbulo intersticial o una lesión de los grandes vasos, ¿no? En higa intrínseca, como les mencioné, hay varias causas, todas estas son las causas que puede provocar la higa intrínseca. Y en una lesión indirecta del túbulo, es decir, en una necrosis tubular, podemos encontrar tanto una forma tóxica o una forma isquémica. En la isquémica es consecuencia de cualquier tipo de la falla renal aguda, prerrenal, que no fue corregido en el tiempo, ¿no? Y tóxica, que puede deberse a tóxicos tanto endógenos como exógenos. Como endógenos podemos hablar ¿cómo se llama? De la hemólisis, de la mioglobina en la cual se produce la rhabdomiólisis, después también por la bilirrubina, por colestiasis y entre otros. También podemos encontrar como el ácido úrico, que es la hiperuricemia aguda que se produce en la litiasis tumoral secundaria, ¿no? Y exógenos como los medicamentos a causa de efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Como el AINE, los aminoglicosidos, los antineoplásicos, entre otros, ¿no? Ahora, la necrosis tubular aguda es una destrucción de las células tubulares, como vemos aquí en la imagen, epiteliales con su supresión aguda de la función renal. Estas células epiteliales son sensibles a la isquemia y vulnerables a las toxinas, que pueden ser medicamentosas u otras sustancias, ¿no? Esto va a provocar que una lesión tubular aguda secundaria o isquémica, provocado por también efectos necrotóxicos como los fármacos, o también por una obstrucción tubular o toxinas asociadas por infecciones masivas, ¿no? Como mencioné, la NTA tenemos dos tipos, isquémica y nefrotóxica. En la isquémica mayormente es la más conocida, que está en un 70%, en algunos libros dicen 80%, en la cual la causa más frecuente y cursa este es un dato bastante importante. Este es un dato bastante importante. En la NTA isquémica vamos a encontrar que clínicamente cursa con oliguria. ¿Ya? Ese es un dato importante. Y todas las causas de higa prerrenal mantenidas de manera prolongada en el tiempo acaban provocando un cuadro de NTA, ¿no? Y el estado final van a mantener causas de la hipoperfusión renal, ¿no? Y lo que es el ART nefrotóxicas, que mayormente son lo poco que se ve, en un 30%, un 20%, es provocado por antibióticos, contrastes, AINES, anestésicos, toxinas, entre otros, ¿no? Que son susceptibles al riñón y debido a la vascularización y la capacidad de concentración del intersticio, ¿no? Y van a producir higa mediante vasoconstricción renal y una lesión tubular directa, ¿no? En la porrenal, lo que es menor frecuente, que encontramos en un 10%, es debido a una interrupción del flujo de la orina de los cálices renales hasta la uretra, es decir, por una obstrucción. Esto puede ser tanto en los uréteres por cálculos o estenosis, en la vejiga por tumores o vejiga neurogénica,
en la uretra por hipertrofia prostática en los adultos mayores que encontramos, ¿no? Ahora, los tipos de EPO renal, como mencioné, vamos a encontrar por lesiones ureterales, como mencioné, tanto intraluminales como la litiasis, coágulos, necrosis, etc. Las intramurales, como la edema post intervención uretral, la fibrosis inducida por virus BK, o, entre otros, ¿no? Y las extrínsecas por tumores. También en el cuello vesical encontramos por litiasis, cistitis, disfunción, entre otros, ¿no? Y extramurales por una hipertrofia o un agrandamiento de la próstata, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que en el contexto clínico del paciente se encuentra ante una deshidratación, una sepsis, una insuficiencia cardíaca, etc. En sí, en la anamnesis que se tiene que realizar al paciente, primero es saber, lo primero, la historia clínica, como ya todos sabemos, saber el sexo y el grupo etario que está, si es joven, si es niño, si es un paciente pediátrico, si es un lactante, si es un adulto mayor, para nosotros mayormente saber el factor de riesgo que podría predisponer la enfermedad que padece la falla renal. Ahora, también tenemos que ver los antecedentes previos renales o patológicos que puede haber tenido el paciente, hipertensión, una infección urinaria, entre otros, ¿no? Y también antecedentes de ingesta de fármacos o exposición a tóxicos. Si es un paciente que está automedicado por la hipertensión, si está consumiendo yecas u otros medicamentos, ¿no? Por eso es que en el cuadro clínico, la higa en el riñón previamente normal, en una higa en el riñón previamente normal sobre una RC preexistente, ¿no? Ese tenemos que preguntarnos si existe una obstrucción en la vía urinaria o si existe una reducción del volumen efectivo del líquido extracelular o si puede haber producido una oclusión del vaso grande, ¿no? O si puede haber una enfermedad parenquimatosa renal indiferente al NTA. En la anamnesis, revisar los antecedentes de la historia clínica, como ya mencioné, el patrón, registro de fármacos, etc., ¿no? Ahora, las pruebas que se van a realizar a todos los pacientes como prueba inicial, que es lo habitual, ¿no? Que es la hemograma, la sangre, que vamos a ver el hemograma, la coagulación, el ionograma, tanto ver la extracción fraccionaria tanto del calcio, del fósforo, la urea de creatinina, la osmolalidad, las proteínas totales, y en las urinas que vamos a ver el sentimiento urinario, el sodio, la cantidad de proteínas, la cantidad de urea y creatinina y la cantidad de osmolalidad, ¿no? Pero también con esto nos vamos a ayudar con una ecografía abdominal, ya sea una ecografía Doppler, para poder si el paciente está teniendo una falla renal debido a una obstrucción renal o problemas arteriales renales, ¿no? Como una estenosis. Después de las pruebas selectivas podemos encontrar como los espectros electroforéticos, ¿no? ANCAS, marcadores, víricos, también de imagen para ver si la falla renal ha tenido ha afectado otros órganos como el pulmón o ¿cómo se llama? El estómago, el hígado, ¿no? Pues mayormente es una radiografía de tórax, ya que ante un edema debido a ¿cómo se llama? La insuficiencia renal crónica se produce una edema pulmonar, ¿no? Ya que aumenta el agua en los pulmones. Y también se podría acompañar, si es un NTA tóxico, por una biopsia renal, ¿no? Ahora, este es bastante importante porque en el prerrenal vamos a encontrar una deshidratación mantenida en el paciente. Ahora, el paciente prerrenal no va a tener agua y al no tener agua tiene que reabsorber sodio. Y al reabsorber sodio hace que elimine poco sodio en la orina. Es por ello que vamos a tener sodio en orina menor a 20 y una extracción fraccionaria de sodio menos el 1%.
Y este es un dato bastante importante y de diagnóstico diferencial que tenemos que saber. Si en una historia clínica nos dice el paciente tiene una extracción fraccional de sodio -1, ya tenemos que saber que el paciente es una insuficiencia renal aguda en el prerrenal. Es bastante importante. Y también acompañado con la osmolalidad, ¿no? Que es la osmolalidad mayor a 500. Tratamiento para ello, hidratación y mejorar al paciente y buscar la causa-efecto de la insuficiencia renal que está provocando, ¿no? Ahora, en renal vamos a encontrar en lo que es sodio en orina mayor a 40 y su extracción fraccionaria, su extracto fraccionario de sodio está mayor a 1, que es a diferencia del prerrenal, y su osmolalidad es menor a 350. Esto también puede llegar a causas de una lesión tubular, tanto puede ser, como ya mencioné, isquémica o tóxicas. Y la causa más frecuente de muerte de la insuficiencia renal aguda renal, o sea, intrínseca, es debido a las infecciones que pueden provocar. Y esto nos va a acompañar tanto con el sentimiento urinario para ver el diagnóstico diferencial y también el eco renal, ¿no? Y en el porrenal, que es la causa más frecuente, es la obstrucción unilateral, ¿no? O bilateral. Una unilateral cuando es provocado mayormente por los cálculos renales, ¿no? Y bilateral mayormente es cuando es un paciente adulto mayor producido por el agrandamiento de la próstata, o sea, por una prostatitis, ¿no? Para ellos, como diagnóstico es realizar un sondaje y la descomposición precoz, ¿no? O sea, para poder autorregular al paciente. Entre las pruebas de laboratorio vamos a observar la elevación de las cifras de creatinina y el boom plasmático. Como ya mencioné, hay que tener en cuenta que en la IGA prerrenal va a aumentar el boom. Y la creatinina suele fluctuar en concordancia con el estado de volemia, ¿no? La creatinina suele aumentar a las 24 o 48 horas después de la isquemia renal. Y en el hemograma suele haber ciertas anemias, pero esto no sucede siempre, como ya mencioné. También tenemos que buscar lo que es la IGA prerrenal en sentimiento urinario, que suele ser normal o con cilindros hialinos. Este es bastante importante también. Aquí pueden tener dos cuadros de lo que es sentimiento urinario, en la cual pueden elegir cuál más les guste, el cual pueden observar los dos, porque los dos son parecidos, en la cual la osmolalidad en la falla renal aguda prerrenal es mayor a 500, ¿ya? Mayor a 500. En cambio, en una falla renal aguda renal es menor a 350. Ahora, lo que es sodio en orina, vamos a encontrar, como ya mencioné, menor a 20, ya que si recapta agua, reabsorbe sodio, y al reabsorber sodio no expulsa orina, no expulsa sodio en orina. Es por ello que va a estar disminuido el sodio en la orina, por eso es que menor a 20, ¿no? En cambio, en el renal vamos a encontrar mayor a 20. Y el efecto fraccionario del sodio vamos a encontrar menor a 1 y en el renal mayor a 1. Y en la orina plasmática también mayor a 8, digo, en la fracción orina y plasma, que es mayor a 8, y en la falla renal aguda, renal, menor a 8. Ahora, no olvidar las 3 IGA renales, las tres insuficiencias renales agudas, que el fracción del sodio vamos a encontrar menor al 1%, ¿no? Mencioné que mayormente en los prerrenales siempre vamos a encontrar menor al 1%, es cierto. Pero hay ciertos casos que en lo que es en las fallas de insuficiencia renal aguda en tipo renal, vamos a encontrar también que el sodio va a estar menor al 1%. ¿En qué?
en lo que es una endocapilar postinfecciosa y en toda nefropatía por pigmentos, ¿no? Como la bilirrubina, mioglobina, la hemoglobina por contraste y iodado. Aquí también pueden encontrar un cuadro comparativo en la cual lo pueden observar detalladamente más adelante. Lo voy a compartir las diapositivas, en la cual, por ejemplo, la relación entre la concentración de urea-creatinina en el NTA está mayor 20/1, también igual en el otro, ¿no? En cambio, en los otros es menor. Lo que es la relación, la concentración de urea urinaria y plasmática, vamos a encontrar elevados en la prerrenal y en la renal, pero solamente en el síndrome nefrítico agudo, que es mayor a 8, ¿no? Y entre otros también, ¿no? Que lo pueden observar más detalladamente. Pero es lo más importante, lo que hay que saber aquí de un sentimiento urinario son lo que mostré antes, ¿no? Estos gráficos. Saber la osmolaridad, la cantidad de sodio en orina, el efecto fraccionario de sodio, la diferenciación de la concentración de orina y plasma y la concentración de urea y de concentración de plasma en orina, ¿no? Gracias. Muy bien, doctor, muy completa está completa, bien desarrollado el tema, ¿no? De la que ha tocado, ¿no? Importante. No sé si hay algún aporte, algo respecto al tema que ha conversado su compañero. Ya, ¿no falta exponer nadie más? Sí, doctor, justamente mi compañera Katy. A ver, que presente a ver su tema. Doctor, ¿puede observar? Yo le voy a presentar la diapositiva a mi compañera. ¿Se puede observar? Sí se ve, Joseph. Ya. Sí se ve. Sí, Joseph, muchas gracias. ¿Pueden escucharme? Sí, Ya, gracias. Bueno, yo voy a continuar con el tema de insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a saber qué es un poco el concepto de lo que es la insuficiencia renal crónica. Pues esta se va a definir como la presencia de una alteración estructural o funcional renal, ya sea que va a persistir más de 3 meses, ¿no? Va a ser una disminución progresiva renal demostrada con una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto o por la presencia de daño renal demostrada ya sea por imágenes histológicas o por una prueba bioquímica durante aproximadamente con una duración de menos de 3 meses. Siguiente, por favor. Bien, existen diversos procesos patológicos que nos van a conllevar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entre ellos principalmente tendremos a la diabetes, a la hipertensión arterial, a la edad avanzada y los antecedentes de enfermedades cerebrovasculares. En cuanto a la diabetes, es frecuente en la insuficiencia renal crónica, ya que es una de las principales etiologías, ¿no? que puede tener. Y es que debemos de averiguar primero cuántos años más o menos de evolución tiene esta diabetes y si está controlada y si hay una presencia de renopatía diabética, ¿no? La que puede conllevarnos a la insuficiencia renal crónica. En cuanto a la hipertensión,
también debemos de tener en cuenta que debemos de saber más o menos cuántos años de evolución de esa hipertensión tiene nuestro paciente para poder nosotros concordar en qué ocasión puede estar relacionada con la insuficiencia renal crónica, ¿no? También tenemos como etiologías a las enfermedades autoinmunes como la lupus eritematosa, la artrosis, las enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis B y C, así como también otras patologías como la amiloidosis, la poliquistosis y las estenosis aórticas, ¿no? Así como también el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y la heroína. Y como mencionó mi compañero también, el consumo de fármacos como los AINES, ¿no? Pueden llevarnos a tener esta enfermedad. Siguiente, por favor. Como ya les había mencionado, lo que nos puede causar esta enfermedad va a provocar una pérdida progresiva de las nefronas, y esto a su vez va a hacer que disminuya la tasa de filtración glomerular, ¿no? Lo que nos va a llevar a diferentes manifestaciones clínicas, y estas van a ser principalmente el síndrome urémico, la osteoporosis, la anemia, la insuficiencia cardíaca y la disfunción inmune, ¿no? En cuanto al síndrome urémico, va a ser provocado por la acumulación de desechos nitrogenados. En la osteoporosis, esto se puede causar por el aumento de la recepción ósea. Y en cuanto a la anemia, esta puede ser provocada por la disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? Que nos va a conllevar a la anemia. Siguiente, por favor. Bueno, la insuficiencia renal crónica va a tener 5 estadios, ¿no? Esta se va a clasificar de acuerdo a su gravedad. En el primer estadio vamos a encontrar que el riñón va a estar dañado con una tasa de filtración glomerular normal o un poco aumentada, mayor a 90 mililitros por minuto. En el segundo estadio, en el estadio 2, vamos a tener que el riñón va a estar dañado con una tasa de filtración glomerular leve o disminuida. Y es aquí donde el filtrado glomerular va a ser inferior al 50%, ¿no? Y justamente es en este momento en el que los marcadores van a presentarse los marcadores más habituales utilizados para detectar la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y estos pues van a ser la urea y la creatinina, ¿no? Y que van a comenzar a elevarse y van a hacer una aparición de los primeros síntomas clínicos, como la poliuria y la anemia, ¿no? Es en este momento, en el segundo estadio, en el que se debe instalar un tratamiento conservador, ya sea de dieta o de manejo de medicamentos, para tratar de prevenir la insuficiencia renal crónica, ¿no? En el tercer estadio vamos a tener que la tasa de filtración glomerular va a ser moderadamente disminuida, y suele haber manifestaciones bioquímicas ya, ¿no? Aunque puede estar matizadas por un correcto tratamiento aconsejado en la fase anterior, ¿no? En el estadio 2. Y los enfermos suelen presentar síntomas directamente atribuidos al déficit de las múltiples funciones depuradoras, endocrinas, y que van a desempeñar el riñón. En el estadio 4 vamos a ver que nuestra tasa de filtración glomerular va a estar severamente disminuida y va a tener una función renal inferior a un 10% de lo normal, ¿no? Lo que va a llevar una sintomatología marcada, y las medidas conservadoras que se tienen que utilizar, pues va a llevar incluso a estos pacientes a terapias sustitutivas de la función renal, ¿no? Como la diálisis. Y en el quinto estadio, pues vamos a tener la falla renal completa, ¿no? Con menos de 15
con una tasa menor a 15 mililitros por minuto a la que se lleva la diálisis o el trasplante renal. Siguiente, por favor. En cuanto a la semiología, vamos a ver que la insuficiencia renal crónica no va a tener signos y síntomas relevantes hasta los estadios cercanos a la terminalidad, ¿no? Ya sea el estadio 4 o el estadio 5. Para una anamnesis correcta es necesario crear alertas de una probable presencia de esta enfermedad, ¿no? Y vamos a tener a ellos como factores de riesgo a los que ya habíamos mencionado, ¿no? Si vemos que nuestro paciente es mayor de 60 años, presenta diabetes, tiene alguna enfermedad cardiovascular o un antecedente de algún familiar que haya presentado la enfermedad renal, ¿no? También es importante tener como punto investigar si nuestro paciente ha tenido en su nacimiento algún bajo peso al nacer, ya que este va a poder estar asociado a un reducido número de nefronas y el desarrollo posterior de la insuficiencia renal crónica, ¿no? De hecho, la pérdida que se adquiere de la masa renal se está asociada, ¿no?, a la hipertensión glomerular e hiperfiltración, y a medida que se destruyen las nefronas, se disminuyen también la capacidad de la concentración del riñón y así aumenta la diuresis para eliminar la carga de solutos, ¿no? En cuanto al examen físico, se debe de realizar el registro del peso y la talla y las posibles malformaciones y trastornos en el desarrollo que ha tenido, si es que tiene el paciente, ¿no? También es importante tener presente la tensión arterial, así como también hacer el examen del fondo de ojo y la exploración del sistema cardiovascular y del tórax, ¿no? También es muy importante recalcar la palpación abdominal buscando masas en los riñones y que los riñones sean palpables si hay palpación con contacto lumbar, ¿no? En cuanto a los hombres, es imprescindible también el tacto rectal para así poder examinar la próstata. En las extremidades de los pacientes con la insuficiencia renal crónica pueden observarse signos de edema y también puede explorarse el estado del pulso periférico. Siguiente, por favor. En cuanto a la detección, gran parte de esta información va a provenir de la buena historia clínica, ¿no? La anamnesis y sobre todo el examen físico que se le va a realizar al paciente. El grado de insuficiencia renal crónica va a estar determinado por los exámenes de laboratorio, ¿no? Ya sea el análisis de la urea, la creatinina, la fórmula de Crocofort, si es que nuestro paciente presenta anemia, si presenta hipocalemia o tiene hiperfosfatemia y también un adecuado análisis de orina, ¿no? En cuanto al síndrome, el diagnóstico del síndrome, una buena tolerancia clínica a los valores elevados de urea y creatinina va a sugerir una cronicidad de la enfermedad, ¿no? En la que nosotros tenemos que dar a conocer primero los valores bioquímicos para poder dar el diagnóstico presuntivo. También es importante determinar la disminución de los tamaños renales o la atrofia renal por ecografía, ¿no? Para comprobar si hay existencia de los dos riñones, así como también poder medirlos y descartar si hay algún tipo de obstrucción urinaria, ¿no? Sin embargo, en algunas causas como la diabetes mellitus y la amiloidosis y la poliquistosis renal, los pacientes van a presentar riñones de tamaño normal o aumentado, ¿no? Y va a ser de importancia aclarar que el tamaño renal se va a relacionar directamente con la superficie corporal. Y si son afectados por alguna patología, como ya les había mencionado, si son pequeños, van a indicar cronicidad e irreversibilidad. Si presentan diferencia de tamaño superior a 2 centímetros, puede que se padezca de la patología arteria renal, ¿no? O flujo vesicuretral
o también diversos grados y formas de agenesias o hipoplasias de renales unilaterales. En cuanto a la ecografía, esta va a ser de utilidad más como primer escalón para el diagnóstico de la estenosis uni o bilateral de la arteria renal, y estos estudios van a ser confirmatorios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a presentar un pequeño caso de nuestro tema, ¿no? Este caso se hace referencia a un paciente de 71 años que va a ingresar al servicio de nefrología de una clínica. Va a ser remitido de una clínica por presentar 10 días de evolución con niveles de creatinina en sangre de 14 miligramos por decilitro y oliguria sin globo vesical. Siguiente, por favor. Vamos a tener que en la anamnesis, que como antecedentes personales y familiares, que este paciente no tiene antecedentes familiares sin interés, tiene antecedentes personales de POC, y por lo que no se dispone de informes ni pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Vamos a tener también que presenta resección transuretral de próstata por hiperplasia benigna y una herniografía por hidrocelia hace años, y va a tener una exploración física consciente, va a estar consciente y orientado, va a estar normodilatado y normocoloreado, ¿no? Va a presentar una presión arterial de 130/80 con una frecuencia cardíaca de 84 y una temperatura de 36 grados. No va a presentar edemas, y en el examen físico el abdomen se presenta blando, no hay dolor a la palpación y no presenta signos de globo vesical. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a ver que nuestro paciente va a acudir al servicio de emergencias de una clínica por presentar el cuadro de tos de 10 días de evolución acompañado de oliguanuria sin globo vesical, y allí se le va a realizar la analítica objetivándose que la creatina está en 14 miligramos por decilitro y se le va a colocar una sonda vesical por endoscopía, ¿no? Apreciándose también una estenosis de uretra que precisa dilatación. Tras realizar este sondaje vesical, se va a iniciar tratamiento con feroterapia y furosemida, ¿no? A pesar de este tratamiento, el paciente va a continuar oliguanúrico, por lo que se le deriva a otro hospital para ser diagnosticado y llevar un tratamiento, ¿no? Al ingreso del paciente al nuevo hospital, él va a permanecer anúrico y va a tener unos niveles ascendentes de creatinina, ¿no? Por lo que se le va a decidir colocar un catéter central en la vena yugular con un inicio de hemodiálisis diaria para corregir los valores de creatinina. Y se va a realizar también una ecografía abdominal donde se va a objetivar la dilatación de las vías excretoras, lo que hace pensar que puede haber una obstrucción a nivel de vías urinarias, ¿no? Lo que puede estar provocando la oliguria. Siguiente, por favor. En un principio, el diagnóstico inicial se enmarcaba en una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, ¿no? De causa obstructiva, que se va a descartar posteriormente con la realización de una urografía o resonancia magnética, donde no se van a observar obstrucciones de las vías urinarias, ¿no? Y un estudio etiológico en el que se van a evidenciar el número de anticuerpos antimembrana basal glomerular.
una hematuria macroscópica y leucocituria y proteinuria, ¿no? Ante estos resultados, se va a hacer el diagnóstico de insuficiencia renal rápidamente progresiva por glomerulonefritis, por anticuerpos MBG, iniciándose tratamiento inmunosupresor con prednisona y ciclofosamida, y se programan sesiones de plasmaféresis alternadas con hemodiálisis, siendo bien tolerados por el paciente, ¿no? Dadas las dificultades que este paciente va a presentar para la realización se le realiza un sondaje vesical y las manipulaciones que se hacen, ¿no?, en las vías urinarias mediante las dilataciones endoscópicas, se va a realizar un urocultivo de control, ¿no?, en el que se le va a detectar posteriormente un resultado positivo a Staphylococcus aureus resistente, ¿no?, por lo que se le va a realizar posteriormente un frotis nasal comprobando colonización de este germen, ¿no?, por lo que inicia el tratamiento tópico y se le procede a un protocolo de aislamiento por MARS. Durante el ingreso se le va a realizar una biopsia renal y los resultados de este van a informar la evolución no favorable y difícilmente reversible de las funciones renales, ¿no? A pesar de las sesiones de plasmaféresis que él ha recibido. Tras finalizar el tratamiento con plasmaféresis, se le va a realizar una valoración definitiva en la que se va a informar al paciente el estado de función renal y la posibilidad del tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Definitivamente se le va a dar de alta al paciente con un buen estado general, en una buena tolerancia del tratamiento debido a que va a seguir con el programa de hemodiálisis, ¿no? El paciente va a ser dado de alta de la unidad de nefrología requiriendo tratamiento sustitutivo con hemodiálisis en días alternos por las mañanas, ¿no? Se le retira el catéter central se le va a retirar el catéter central en espera de un nuevo ingreso para la realización en un acceso vascular definitivo, y se le va a hacer la valoración de los conocimientos que tiene que tener el paciente acerca de la dieta y el tratamiento médico y el cuidado del catéter, ¿no?, que tiene, ¿no?, ampliando y añadiendo también la información que sea necesaria acerca del tratamiento que le está llevando. También se le va a comentar al paciente y se le va a sugerir algún cuestionamiento acerca de este tratamiento. Ya que el catéter puede presentar algún signo de infección, ¿no? Bueno, a la alta, el tratamiento que se le da al paciente es de caosina, de mupirocina y prednisona, ¿no? Y por último se le da ciclofosfamida, ¿no? 10 miligramos por 24 horas en pautas descendentes hasta la suspensión total según las órdenes del médico. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, doctora, el caso interesante, ¿no?, que ha presentado de la insuficiencia renal. En este caso, tiene una enfermedad autoinmune de base, pero aparentemente se exacerbó con la obstrucción, ¿no? La obstrucción por la próstata, ¿no? Una uropatía obstructiva. Ahí en los antecedentes leí que lo habían operado de próstata, ¿no? Sí, doctor. De próstata, ¿no? ¿Y la creatinina llegó a tener 14, doctora Ley? Sí, doctor, 14. 14 creo. Es un valor alto. Miren,
hay que tener en cuenta, miren, las infecciones urinarias, por ejemplo, en las mujeres que dan parto, hacen distopía, el prolaxo, no sé si ustedes han escuchado prolaxo, que es una distopía genital, ¿no? El suelo pélvico, el músculo queda débil y se prolaxa la vejiga hacia el exterior y eso causa infecciones urinarias recurrentes. Eso puede ocasionar insuficiencia renal crónica. Las infecciones urinarias recurrentes ocasionan esclerosis del riñón, daño renal. Igual es en el varón. Las infecciones urinarias a repetición causan también daño renal. ¿Y qué predisponen estas infecciones urinarias a repetición? La obstrucción de la vía urinaria por la próstata. ¿Ya? La uropatía obstructiva ocasiona falla renal. En este caso, este paciente tenía una enfermedad autoinmune de base, ¿no? Pero la uropatía obstructiva le aumentó el daño renal, la progresión de este daño renal aumentó y requirió pues diálisis. Ahí se ve que el paciente le colocaron sonda, ¿no, doctora? Sí, sí, doctor, le colocaron. A pesar de la sonda, ahí registra que orinaba solamente 50 nada más. ...50 centímetros en 24 horas... ...50 mililitros en 24 horas... ...estaba anúrico, pues ya no. Entonces ahí le han colocado catéter de hemodiálisis... ...para poder ayudarlo, pues. Pero siempre tengan en cuenta que la uropatía obstructiva... ocasiona, pues por la próstata, ocasiona inflamación del riñón... ...puede causar falla renal, ¿no? Si no se corrige y eso lleva pues a la diálisis al final. No sé si hay un comentario. Bueno, si no hay más comentarios, ¿están completos ya? ¿Terminaron de...? ¿Hay algún expositor más? No, doctor, ya todos hemos expuesto. Sí. Ya, más bien, los temas que han expuesto me los envían, pues, doctor, y me envías la lista ahí en... La lista de quienes han integrado el grupo para ponerle su nota. ¿Su examen cuándo es? Es, doctor, el día 2 perdón, el día 7, el martes 7 va a ser el examen. El martes 7. Ay, Todavía martes 7. tendríamos el lunes todavía libre, doctor, de repente para hacer una práctica de repaso con usted. El Hoy, lunes. el lunes podríamos hacer por práctica de repaso. El lunes, ¿a qué horas podríamos hacer? A las 6, ¿está bien? Sí, creo que sí estaría bien esa hora, doctor. Chicos, está bien a las 6, ¿no? Está bien. Ya entonces Sí, está programa bien. el repaso el lunes a las 6. Está bien, doctor. Entonces así quedamos entonces por el lunes. Yo le pasé a su WhatsApp más o menos los expositores y el lista de nosotros completa, ¿no? Otra cosita, doctor, no sé si le han indicado acerca de las rúbricas de calificación. Sí, me envías ahí todas las rúbricas, me las envías en un archivo. En ese archivo que me va a enviar a mi correo las presentaciones, ahí me envía las rúbricas de todos. Ya, está bien, doctor, entonces, está bien. Entonces coordinado por WhatsApp, entonces. Formativa y sumativa, creo que son 2 fichas. Sí, 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 sí. Ya tienen que leer para que saquen buena nota en el examen teórico y para ponerle buena nota también en la práctica, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, claro. Ya. Entonces, al lunes a las 6. Sí, está bien, doctor. El lunes de la serie, entonces. Hasta luego. Muchas Ya, gracias, doctor. ya.